Usted necesita abanico porque me vuelan todos los papeles cada vez que ponerlos ahí si necesitan. ¿Qué significa vivir a los pies de Jesucristo? El tema en el día de hoy ha sido a los pies de Jesucristo. ¿Y qué significa vivir a los pies de Jesucristo? Vamos a enfocarnos en el pasaje que está ahí. Son 4 versículos únicamente. Pero primeramente quisiera dar algo de introducción. ¿Qué significa vivir a los pies de Jesucristo? Los apóstoles tuvieron el privilegio de vivir muy cerca con Jesucristo por 3 años y medio. Observaron cómo vivía Él en relación con su Padre, su dependencia en el Padre en todo momento. Seguramente tuvieron mucho que aprender. Tenemos solamente ciertos incidentes en los evangelios de su aprendizaje, diferentes momentos, pero observaron a Jesucristo y cómo vivía por 3 años y medio. Seguramente tenían 1000 preguntas. Y Jesús, con mucha sabiduría, estaba contestando estas cosas. ¿Qué de nosotros? ¿Qué podemos aprender de lo que significa vivir a los pies del Señor Jesucristo? El apóstol Juan nos da varios detalles muy significativos de la vivencia con Jesucristo. ¿Cuál era la experiencia de los apóstoles? La experiencia personal de Él. Lo resume en pocos versículos, pero lo que dice es significativo. Entonces vamos a observar estos versículos, sacar algunas implicaciones para nosotros y no solamente para la iglesia, sino también para las familias, de cómo poner en práctica ciertas cosas. Gracias. Vamos a leer en 1 de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 4. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 4. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado con nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribo, para que vuestro gozo sea cumplido. Oremos. Padre amado, en esta mañana nos acercamos a ti. Hemos cantado de quién eres. Hemos reconocido que tú eres un Dios, el único Dios vivo y verdadero, pero Dios digno de recibir nuestra adoración. Y tú eres digno de recibir nuestra atención también. Cuando leemos, cuando meditamos en tu palabra. Abre nuestro entendimiento en esta mañana para poder sacar buenos principios, entender verdades importantes y las implicaciones para nuestras vidas. Guíanos ahora mismo por tu Espíritu. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Adelante, Edgar. La realidad de la encarnación de Dios el Hijo, que vemos en los primeros 2 versículos aquí. Lo que era desde el principio. ¿Sigue? Eso nos trae a la mente Juan 1:1 que tenemos aquí. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En el principio, la preexistencia sigue, la preexistencia eterna de Dios el Hijo. No tiene ni principio ni fin, existía, como dice ahí en Juan 1:1. En el principio era el verbo. No es que fue, no es que comenzó, sino era, ya existía. El verbo está hablando del Señor Jesucristo.
El verbo era con Dios, pero el verbo era Dios, Dios el Hijo. Sigamos con lo que los apóstoles, Juan aquí como representante de los apóstoles está mencionando. Ellos eran testigos presenciales, oculares, pero estaban presentes con él por 3 años y medio. Muy significativo este hecho. Y observamos lo que Juan comenta, lo que hemos oído, lo que oyeron. Algo especial haber escuchado las enseñanzas del Señor Jesucristo en sentido público, en sentido privado, cuando tenían preguntas. Podían hacer preguntas, pero también escucharon en algunos momentos la voz de Dios Padre. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Lo que oyeron era real. Lo que vieron sus ojos. Agregamos otro sentido ahora mismo. Vieron su santidad, la manera de relacionarse con su Padre, la oración que hacía a veces temprano en la mañana, antes de amanecer, el amor que manifestaba, no solamente a ellos, sino a los demás también. Lo que palparon sus manos, mucho más significativo, era una persona real. Jesucristo era uno de ellos, era totalmente hombre, sin haber dejado su naturaleza divina. Vivieron juntos, se conocieron muy bien, podían tocarlo, abrazarlo. Lo que contemplaron, cambié el orden, pero a propósito aquí de lo que estaba en el texto. Cuando contemplamos algo, pensamos, consideramos con inteligencia, observamos a fondo y comprendemos el significado de lo que se ve. La conclusión de los apóstoles es: Jesús de Nazaret era Dios. No había otra cosa, ninguna otra conclusión, pero llegaron a esa conclusión en más de una ocasión. Déjalo ahí, Edgar. Su testimonio sobre el verbo de vida, lo que dice: nos palparon nuestra mano tocante al verbo de vida. Una referencia a Juan 1:1, además de los versículos 14 y 17 del mismo capítulo Juan, que aclara sin ninguna duda de lo que Jesús, o el verbo, era Jesucristo específicamente. Cuando está hablando del verbo de vida, está hablando de la persona del Señor Jesucristo. Está dando testimonio de lo que vieron, de lo que vivieron, de lo que era su experiencia real con el Señor Jesucristo. Y estaban animados. Está diciendo: tengo autoridad para hablar de Él. Vivimos juntos, viajamos juntos, comemos juntos. Pero sigue. Dice en el versículo 2: porque la vida fue manifestada. Está hablando del hecho histórico de la encarnación. El hecho histórico se manifestó. Dios el Hijo tomó la naturaleza humana. Y lo que comenta en este versículo, la hemos visto. Lo que dijo en el versículo 1 con más amplitud. Pero después dice: y testificamos, plural, sus compañeros, y os anunciamos la vida eterna. Pero notamos algo específico ahí al anunciar la vida eterna, la cual estaba con el Padre. La vida eterna es el mismo Señor Jesucristo ahí, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Otra vez, comienza y termina el versículo con: se nos manifestó o fue manifestada.
La vida eterna es o era una persona. No es solamente un mensaje acerca de la vida eterna. Es el Señor Jesucristo. Es la persona. Las dos cosas. No es solamente un concepto. Mucho más que esto, es realmente la misma persona del Señor Jesucristo. Tenemos lo que Jesucristo mencionó en su oración en el capítulo 17 de Juan, la noche antes de su crucifixión. Identifica y define para nosotros la vida eterna. Y es sorpresa para muchos, aunque para los que han hecho el estudio básico no debe ser sorpresa. Y esta es la vida eterna. Está comentando al Padre, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Está hablando específicamente de conocimiento experiencial del Padre y del Hijo. No es solamente saber datos de Él, saber que vivió y murió y resucitó, sino de haber tenido ese contacto personal, esa relación que se va desarrollando, pero también incluye comunión con ellos. Una relación personal y estrecha con Dios el Padre y con Dios el Hijo. Pensamos en vida eterna como días después de la muerte. Incluye esto. El Evangelio de Mateo maneja vida eterna en esos términos. Claro que sí. Pero aquí estamos hablando de algo significativo. La misma palabra del Señor Jesucristo es tener una relación personal con Dios el Padre, con Dios el Hijo. Conocerles como personas, desarrollar esta relación día a día, de conocerlos más a fondo, de obedecerlos, de comprender qué es su mensaje, lo que significa el momento de dificultad. Hablamos de eso en el canto. Cuando hay dificultades, Jesucristo está presente. Ha prometido su presencia con nosotros. La vida eterna que están anunciando es la misma persona del Señor Jesucristo. Pero la vida eterna habla, por la misma palabra de Jesucristo, de esta relación estrecha y personal con el Señor Jesucristo. Sigamos. Algunas implicaciones. El primero a la vez, uno a la vez. Dios el Hijo es eterno, porque no tiene ni principio ni fin. Eso fue obvio, es entendido. La mayor parte de nosotros que estamos aquí no tenemos ninguna duda de esto desde hace años. Sigamos. Los apóstoles testificaron de sus experiencias presenciales. Lo vieron, lo escucharon, lo palparon y lo contemplaron. Y quizás hablaron entre sí. ¿Quién más puede ser este? Es Dios. Su mensaje, el mensaje que Juan menciona ahí, era una persona, Jesucristo, la vida eterna. El mensaje no era cualquier cosa, era Jesús, el Salvador. ¿Sigue? Nuestro mensaje, como implicación, es Jesucristo. ¿Quién es y lo que hizo? No es cuando compartimos con personas tanto enfatizar, hablar de la iglesia. No es hablar de la Biblia en general. Aunque a veces toca hacer cosas, claro que sí, compartir cosas, contestar cosas. Pero nuestro interés es concentrarnos, enfocarnos en la persona y la obra del Señor Jesucristo. Es el centro del mensaje. No hay otro. En el estudio básico, el nuevo título, Descubre la nueva vida en Jesucristo. Comenzamos con la importancia de la palabra. ¿Quién es Dios? Dios santo, justo y amor. Hablamos del pecado porque hay que entender nuestro problema, que estamos separados de Dios por el pecado. Hablamos de Jesucristo. ¿Quién es? Su persona. Es Dios y es hombre.
Y después la obra de Jesucristo en dos lecciones. ¿Qué hizo? ¿Qué significó su muerte en la cruz y su resurrección? Y después entender la reacción nuestra, la respuesta nuestra, entender lo que es la gracia de Dios, lo que es la vida eterna, cómo debemos responder en arrepentimiento y fe, y el nuevo nacimiento, que habla de lo mismo, solamente resumiendo en otras palabras, y de entender que es obra de Dios en nosotros, y nos da la capacidad para obedecerle por la presencia del mismo Espíritu Santo que entra en la vida cuando uno se arrepiente y pone su fe en el Señor Jesucristo. Sigamos. Los testigos estaban comprometidos con anunciar a Jesucristo a otros y no guardarlo para sí mismos. Fue necesario compartirlo. Los 12 apóstoles hubieran podido decir, vamos a disfrutar únicamente de esta relación con Él. Al ver cuán importante era, al ver la transformación que estaba haciendo en sus vidas, estaban convencidos de lo que era y querían compartirlo para que otras personas experimentaran exactamente lo mismo que ellos debían experimentar. Estaban animados, totalmente animados, comprometidos, convencidos de que no había otra cosa que hacer. Un mensaje tan poderoso, tan importante acerca de Jesucristo que vino para dar perdón de los pecados, salvación, vida eterna, reconciliación con el Padre, la justificación por la fe y las demás doctrinas que tienen que ver con la salvación. Este necesita ser compartido con todo el mundo que quiere escuchar. No todo el mundo va a responder, no todo el mundo quiere escuchar, entendemos eso. Pero es importante. Pasamos. Los versículos 3 y 4. Los propósitos de anunciar a Jesucristo. Y encontramos dos propósitos muy claros aquí. Tener comunión. Ustedes ya sabían, pero voy a repetirlo para los que no sabían. Koinonia es la palabra en el griego aquí. Comunión. A veces se traduce participación en el Evangelio o en la obra, pero es koinonia. Estamos hablando de comunión con nosotros seguidores de Jesucristo. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Quiere que tengan comunión con ellos, no solamente de conocer vida eterna, versículo 2, pero de tener comunión, de poder relacionarse los unos con los otros. Koinonia habla de tener algo en común, pero no estamos hablando de ser aficionado al Junior, si hay muchas personas en Barranquilla que tienen eso en común. Ser aficionado de la selección, no hay nada problemático con eso, pero eso no es lo que estamos hablando. Comunión habla de algo mucho más profundo de lo que tenemos en común. Lo que tenemos aquí, simplifiqué la cosa, la gracia de Dios, lo que nos hemos arrepentido y puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo, hemos experimentado la gracia de Dios. También la salvación que está en Jesucristo y el perdón de pecados. Y también la morada del Espíritu en los creyentes desde el momento de poner su fe en el Señor Jesucristo. Es muy importante reconocer que estamos hablando con esas tres cosas de la divinidad. Dios el Padre, la gracia, la salvación en Jesucristo, la morada del Espíritu Santo. Los que hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo tenemos esto y mucho más en común. Por eso que aunque seamos dos congregaciones, pero somos una sola iglesia.
Podemos unirnos y aunque no conocemos el nombre de cada persona, tenemos algo muy especial en común. El conocimiento del Señor Jesucristo y todo lo que conlleva. Cuando hablamos de coinonía, estamos hablando de tener relaciones estrechas que van mucho más allá de lo social. No es tomar un tinto juntos. No es compartir una torta juntos únicamente. Significa compartir vida. Vida que estamos recibiendo, que hemos recibido de Dios. Implica compartir lo que aprendemos de Dios. Implica apoyarnos. Orar el uno por el otro. Hablar cosas. Reconocer debilidades. Deficiencias. Hasta pecados. No con el fin de ser condenado, con el fin de ser levantado, apoyado por otros hermanos. Esto es la comunión. Algo profundo, algo que se centra en la persona de Dios, la persona del Señor Jesucristo. Sigamos. En ese mismo versículo que leímos, la comunión de los apóstoles era con el Padre y con el Hijo. Es lo mismo para cada persona que pone su confianza en el Señor Jesucristo. Tiene comunión con el Padre y con el Hijo. Pero va mucho más allá que esto. Debido a esta relación con el Padre y con el Hijo de Jesucristo, podemos tener comunión los unos con los otros. Tenemos coinonía con Dios. Podemos tener coinonía entre nosotros. El siguiente propósito que menciona el versículo 4: estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. El propósito definitivo es el gozo. Es el resultado de la comunión con Dios el Padre y Dios el Hijo. Esta relación trae gozo. Yo no digo que nunca puede haber tristeza, claro que hay tristeza en muchas ocasiones. Pero hay algo en el fondo por conocer quién es nuestro Dios, porque es nuestra roca. Y podemos parar nuestras vidas sobre Él en todo momento. El gozo es el resultado de esta experiencia. Vamos a ver algunas implicaciones, uno por uno. El propósito del anuncio del mensaje del Evangelio, centrado en la persona de Jesucristo, es incorporar a los nuevos discípulos a la vida del cuerpo de Cristo, la iglesia. Nosotros no compartimos el Evangelio únicamente para que la persona conozca a Jesucristo y experimente vida eterna. Queremos también que se incorpore en el cuerpo de Cristo y participe de esta vida de comunión con el Padre, con el Hijo y con los demás. Algo menos no es satisfactorio, porque no se cumple con el plan de Dios para las personas de poder experimentar también la relación con nuestros creyentes y relación profunda. Sigamos. La comunión con el Padre y con el Hijo implica tener una relación que crece con el tiempo. ¿Cómo es que vamos a crecer en esta relación? Por medio de la Escritura llegamos a conocer más a fondo a Dios. ¿Qué vamos a saber de Dios? Al leer las Escrituras, al meditar en ellas, sus atributos. Yo no sabía eso de Dios, de que era inmutable. Y quizás no conocemos la palabra, nos toca buscar el diccionario. No cambia. El Dios que leo en Génesis es el mismo Dios que experimento hoy día. Sus atributos son los mismos. ¿Cuáles son sus propósitos en el mundo y para sus hijos? ¿Cuál es su proceder? ¿Cómo funciona? ¿Cuándo
se experimenta la misericordia de Dios? ¿En cuáles situaciones? ¿Cuáles son sus promesas aplicables a nosotros? ¿Cuáles son sus provisiones en todo aspecto de la vida? ¿Cuáles son sus advertencias para nosotros? Conocer a Dios mucho más a fondo. Y la Escritura nos estimula a entender cuáles son las provisiones de Dios para nuestra santificación, nuestro camino a la santidad. Nos orienta en los principios de cómo debemos relacionarnos con otras personas dentro y fuera del cuerpo de Cristo. Lo que significa soportarnos, lo que significa perdonarnos los unos a los otros, lo que significa apoyarnos mutuamente. Cosas importantes. Sigamos. Nuestra vida espiritual tiene deficiencias si no estamos desarrollando relaciones profundas con otros creyentes. Dios ha establecido la mejor manera de crecer espiritualmente es por medio de relaciones de calidad. Encontramos mucho de esto en el Nuevo Testamento. Estas relaciones nos sirven de modelo de cómo vivir, nos estimulan a crecer espiritualmente y a interesarnos por las vidas de otras personas, de cómo podemos ser de apoyo para otras personas, de poder entender sus necesidades y entender cómo servir de apoyo. ¿Sigue? Nuestra visión de la iglesia de Jesucristo tiene bases en este pasaje y muchos otros que enfatizan el valor de las relaciones y la comunidad cristiana. No únicamente estos versículos, pero son versículos claves. Pero hay muchos otros pasajes, claro que sí. Va mucho más allá de asistir juntos a una celebración. Implica conectarnos en nuestras vidas, donde Dios está obrando en nosotros, para ayudarnos mutuamente a crecer. Jesucristo y los apóstoles vivieron juntos muy de cerca por 3 años y medio. Aprendieron de Él muchísimo. Comunión, relaciones. Sigamos. Nuestra iglesia facilita estas oportunidades para relacionarnos, para relaciones significativas por medio de los grupos familiares. La relación no se limita a los miembros del grupo familiar donde pertenezco, pero facilita la posibilidad de desarrollar relaciones profundas que nos estimulan a todos a seguir creciendo. La no participación constante de personas en un grupo implica que se pierden oportunidades para crecer. A la vez, la ausencia de personas implica que tampoco dan de lo que Dios les ha dado para apoyar a otros. Y la ausencia frecuente implica que las relaciones no se desarrollan con la misma profundidad. Se mantiene un nivel mucho más superficial. Sigamos. Los principios que vemos para la iglesia en cuanto a relaciones y conexiones espirituales deben reflejarse en la vida de la familia. Puede incluir devocionales familiares para leer, comentar y aplicar las escrituras a sus vidas individuales y a la familia. Incluye oración por necesidades de los miembros de la familia. Implica desarrollar comunión los unos con los otros dentro de la familia y también con otros como familia, con otras familias. Sigamos. Puede incluir participación de los hijos en ministerio como familia o individualmente. Puede incluir ministerio para desarrollar relaciones con familias que no conocen a Jesucristo todavía. Se puede explicar lo que se va a hacer y por qué lo vamos a hacer. Orar con los hijos sobre lo que se intenta hacer, llevar a cabo y los motivos. Cuando estábamos en Guadalajara, Juan Miguel no estaba con nosotros, Rebeca estaba en bachillerato
David estaba en primaria. Cuando tuvimos la visa y la posibilidad de poder ministrar en la calle, habíamos seleccionado una zona blanco para nosotros, una zona amplia, y comenzamos con una encuesta que creamos, tocando puertas, timbrando, y ahí tenían, o sea, portones y todo lo demás que uno no veía en la puerta de la casa, en 90% de los casos. Era por citófono. Preguntamos si pueden atender a una encuesta corta. Y terminamos con dos preguntas. Si tenían una necesidad que querían que oráramos por esta necesidad. Y si tenían interés en entender más lo que dice la Biblia sobre Jesucristo. Muchas personas no tenían interés, pero algunos pocos sí. A veces Ricardo Maxwell me acompañaba, algunos de ustedes lo conocen. A veces Rebeca me acompañaba porque quería participar también en lo que se hacía. A veces David, primaria, quería acompañarme, sobre todo los sábados, y quería escuchar. Llegamos al final de la cuadra y me dice, esa familia ahí parece que esto y esto, hacía observaciones de lo que estaba escuchando. Estaba captando la esencia de lo que era. Involucramiento de la familia en estos aspectos. Cuando comenzamos en el año 91, en preparación para iniciar grupos familiares, Juan Miguel, a los 8 años de edad, trabajó como parte de un equipo de traducción de un material. Se había hecho algo de traducción, la persona estaba leyendo el español y él tenía el inglés ahí. No, eso no está bien, no capta bien la idea. Ahí, a los 8 años, estaba participando ministerialmente en lo que se estaba proyectando. Podemos involucrar, debemos involucrar a nuestros hijos al respecto. Sigamos. El Nuevo Testamento da muchas instrucciones de maneras como debemos apoyarnos, con frases como amarnos los unos a los otros, animarnos los unos a los otros, edificarnos los unos a los otros, amonestarnos los unos a los otros, preferirnos los unos a los otros, recibirnos los unos a los otros, preocuparnos los unos a los otros o por los otros, servirnos los unos a los otros, sobrellevar la carga los unos, las cargas de los otros, perdonarnos los unos a los otros y muchos otros por el estilo, de él por fuera muchos. Vida comunitaria, activamente ayudándonos. Sigamos. Lo que son enseñanzas para el cuerpo de Cristo tienen aplicación también a nuestras familias. Se puede y se debe poner en práctica estos mandamientos los unos a los otros en nuestras familias. Se comparte, se apoya, se edifica, se amonesta. Es parte de la vida de familia también. Lo que sirve para el cuerpo de Cristo sirve para la familia. Sigamos. Obviamente, no todo se hace en grupos pequeños, porque hay un lugar para una persona, una pareja, hablar con otra persona o pareja, ministrándose mutuamente. Puede ser fuera de los encuentros de los grupos. Sin embargo, los grupos son importantes para llevar a cabo estas relaciones profundas. Vamos a llegar a unas aplicaciones. Estamos llegando más cerca del final. Sigue uno más. Estoy desarrollando 2 puntos de aplicación en particular de estos 4 versículos. Puede haber más puntos, pero 2 puntos sobresalientes. Tenemos el ejemplo de los apóstoles de anunciar a Jesucristo, evidentemente el Evangelio. ¿Sigue? Pero entendemos que en otra porción tenemos el mandato de hacer discípulos a todas las naciones. Mateo 28, la gran comisión de Mateo.
el ejemplo de anunciar a Jesucristo a otras personas. Sigue. Voy a comentar algo de situación contemporánea que observo. Este mandato está visto como opcional para muchos creyentes. Sí, no es que desconocen, todo el mundo conoce, pero se ve como la tarea de otras personas. No es tarea mía, es tarea de Juan, de Martín, de Carlos, de Lucho, de Roberto. Los apóstoles, por vivir tan de cerca con Jesucristo, por su experiencia real con Jesucristo, tuvieron mucho interés en anunciarlo ante muchas otras personas. Era el resultado natural de conocer de cerca a Jesucristo, de vivir a los pies de Jesucristo. Hoy día es fácil tener tantas actividades. Voy a nombrar algunas que son comunes en nuestro medio. Colegio de los hijos, con todo eso conlleva. Hay que buscar cosas, hay que tener otras actividades, hay que tener cumpleaños, hay que, etcétera, etcétera, etcétera. Universidad, trabajo, compromisos sociales, actividades de la iglesia. Es posible, con todo ese movimiento que hacemos, que no tomamos el tiempo de pasar tiempo importante con Jesucristo por su palabra. No llegamos a conocerlo tan a fondo. Parece que en nuestras mentes todo lo demás es más importante, aparentemente. Y muchas veces no valoramos ni priorizamos conocer a Jesucristo por la palabra de Dios. Si no lo conocemos tan de cerca, no debe sorprendernos que no tenemos el estímulo de anunciarlo o compartir aspectos de nuestra relación con Dios el Padre y Dios el Hijo. Si no conocemos de cerca a Jesucristo, no hay tanto estímulo. Los apóstoles lo conocieron tan de cerca y fueron tan transformados por Él que querían compartirlo con otros. Pero necesitamos tener esa cercanía, y cuando estamos realmente saciados con el entendimiento de Jesucristo, de quién es y lo que ha hecho en nuestras vidas, se desborda la posibilidad de hablar con otras personas. Hay que ajustar lo que hablamos a las oportunidades, a las personas, a sus necesidades, etc. Es una consecuencia natural. Algo de implementación y respuesta. Una forma de organizar esto. Toca tomar una decisión delante de Dios, de pasar tiempo con Él, por la palabra, y la oración y la adoración. Si no pasamos tiempo con Él, no vamos a querer compartirlo, no tengo ninguna duda. No estaremos impulsados con urgencia por igual. Otro, debemos tomar una decisión de participar en la tarea de evangelismo, que puede incluir cosas como las siguientes. Cuando hablo de evangelismo, cuando la Iglesia Bíblica Koinonia habla de evangelismo, estamos hablando en un sentido muy amplio. No es únicamente compartir el Evangelio en media hora o a través de 8 semanas de estudio. Implica otras fases, otras etapas. Identificar a personas en nuestro alrededor que no tienen a Jesucristo en sus vidas. Posibilidad de compartir con estas personas. Orar por estas personas para que Dios obre en sus corazones. ¿Sigue? Desarrollar relaciones con personas sin Cristo para servirles, escucharles y amarles. Relaciones. Aprovechar la oportunidad de dar testimonio de cómo Dios obró en nuestros corazones para salvación, pero también testimonio de vida en lo diario. Estudiar la Biblia con la persona para explicar el Evangelio según la oportunidad. No siempre se llega a este punto. Todo eso es proceso de evangelismo. No es únicamente el compartir o estudiar, pero queremos también seguir discipulando a la persona que responde a Jesucristo en arrepentimiento y fe, para que crezca en su relación con Cristo.
conceptualmente no es nada nuevo. Yo quisiera compartir algo de una carta que recibí en la última semana de un ex profesor mío de seminario en el campo de misiones. Es sudafricano, pero vivía en los Estados Unidos por mucho tiempo. Ya está jubilado, después de los 75 años creo que se jubiló del seminario. Pero sigue viajando en todo el mundo, dando conferencias. Yo no sé cuántos años tiene exactamente, pero más allá de 80, eso no tengo ninguna duda. Actualmente ha estado en Sudáfrica por un periodo de un mes para colaborar en diferentes ministerios que se están haciendo en ese país. Y menciona en esta carta que su corazón se puso alegre cuando llegó a conocer a un grupo de cristianos. Son líderes de diferentes países, pastores, líderes, evangelistas, diferentes países en África. Algunos eran de unos países muy difíciles. Eso quiere decir, el acceso al evangelio es muy limitado. Y a veces la persona se convierte al Señor Jesucristo, pierde la vida. Ellos estaban hablando de guerra espiritual y reconociendo que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados y potestades. Efesios 6:12. Mientras él estaba escuchando, mientras él aprendió de lo que ellos encuentran diariamente, dio gracias al Señor que ellos estaban conscientes de la batalla para la salvación de las personas, de entender que es una batalla espiritual y solamente se puede ganar por las armas espirituales que Dios nos ha dado. Este comentario no debe ser novedoso tampoco para ninguno de nosotros. Estamos en el mismo enfoque en las dos congregaciones. Y menciona, su enfoque al ministerio es parecido al del apóstol Pablo. En Hechos 26:18, cuando está enseñando que la gente necesita convertirse del dominio de Satanás a Dios para recibir perdón de los pecados y ser incluido en la fraternidad, la comunión con los creyentes. Sus tres hijos, que eran ya grandes, obviamente tenían sus propias familias, los que estaban casados, dos hijos varones y una hija mujer, fueron allí al mismo sitio, pasaron unas semanas con él. Pero habló de un siervo de Dios, de un país considerado cerrado al evangelio. Lo que quiere decir en el África de mayoría musulmana. Ok. El mensaje que repetidamente siguió dando este siervo de Dios era: digan algo, hagan algo, y permitir que el Espíritu Santo abra corazones. Sencillo. Digan algo, hagan algo, pero en dependencia del Espíritu Santo, para permitir que Él obre en corazones. El comentario es que parece que hay mucho más hambre para un Dios que libera, que perdona y que da seguridad de vida eterna de lo que se sabía comúnmente en el mundo, en ese país. Interesante. Muchos de ellos no tenían temor de oposición en los países donde vivían y trabajaban, servían. En países donde convertirse en Jesucristo implicaba un crimen y podrían perder la vida o ser metidos en la cárcel. Y uno de ellos aún decía que quería quedarse
en prisión. Debido a las oportunidades para compartir acerca del Señor Jesucristo, su Salvador. Querer permanecer en la cárcel para aprovechar las oportunidades. Digan algo, hagan algo. Esta fraseología, esa manera de pensar, está resultando en personas que se había pensado son difíciles de alcanzar, llegando a conocer a Jesucristo. En países donde el conocimiento mundial es que en ese país nadie va a escuchar el Evangelio, ni hay un testimonio vivo en ese país, pero hay personas que están ministrando. Interesante. Y terminaba diciendo, ojalá que tuviera menos edad para poder moverse a ser misionero de nuevo y participar en lo que estaban haciendo. Pero más de 80 años ya no da con la misma, en forma permanente. Para nuestro estímulo de ver lo que Dios está haciendo en otros lugares, específicamente. Hay una segunda aplicación. Yo encuentro una declaración de una verdad. Dice Juan que el propósito de anunciar la vida eterna es para que los que responden tengan comunión con nosotros creyentes, afirmando que la comunión es con el Padre, con su Hijo Jesucristo. La situación contemporánea, en muchas iglesias del mundo se vive la vida cristiana solo de culto en culto, con poco énfasis en relaciones interpersonales. En nuestro círculo, algunos dan poco énfasis en las relaciones y en la participación en los grupos familiares. Aparentemente, se ha visto como sin importancia y de baja prioridad. A nivel familiar, del núcleo familiar, hay familias que dedican tiempo para el desarrollo de un tiempo devocional como familia. Adicionalmente, hay familias que aprovechan los diferentes momentos en la vida para enseñar verdades bíblicas y guían a sus hijos a saber lo que significa vivir por fe en dependencia de Dios. Aprenden a tomar decisiones con base en principios bíblicos y a tomar en cuenta lo que la palabra dice sobre muchos temas. Hay familias que viven de esta manera, pero hay otras familias que dejan la instrucción bíblica a la clase de niños los domingos únicamente y no están participando activamente durante la semana. Están dejando sus responsabilidades como padres al hacerlo. Implementación de respuesta. Sigue. Estoy recomendando varias cosas aquí. De tomar la decisión de estudiar las Escrituras y orar en familia. De experimentar comunión con Dios y los unos con nosotros dentro de la familia. Aprender a perdonarse y edificarse mutuamente. Sigue. Es necesario estimularnos mutuamente para mantener nuestro enfoque en la misión que Dios nos ha dado y seguir progresando en santidad. Nos corresponde aprender a vivir por fe en Dios y a tomar decisiones basadas en la palabra de Dios, no por impulso emocional del momento, sino pensado delante de Dios. Es así a nivel de adultos y para ir instruyendo a los hijos en estas cosas. Sigamos. Aprovechar oportunidades y planear ministrar el Evangelio con otras familias. Y participación en edificación de otros creyentes o familias que son creyentes. Edificación o aspectos evangelísticos. Es importante dar énfasis en desarrollar relaciones con otros en el cuerpo de Cristo para fomentar y mantener vitalidad espiritual en nosotros. El uno al otro implica dar a otros. Dar también implica recibir. Los grupos familiares son una oportunidad para estas relaciones. Oremos. Puesto de pie, por favor. Padre amado, te damos las gracias. No solamente por la vida eterna que tenemos en Cristo Jesús,
Te damos las gracias por la vida, la comunión que tenemos los unos con los otros dentro del cuerpo de Cristo, puesto que tenemos comunión contigo y con el Señor Jesucristo. Ayúdenos, Padre, a comprender mucho más a fondo lo que significa coinonía, de seguir creciendo en nuestra coinonía, en nuestra comunión con otros. Abre nuestro entendimiento, ayúdenos a poder reflexionar sobre cómo crecer en vivir a los pies de Cristo, de tener esta clase de relación con Él, pero esta clase de relación solo con nosotros también. Bendice nuestras vidas con tu mensaje. Bendice el resto de este programa en el día de hoy, para la gloria de tu nombre. Te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asientos.